creo que en esa medida el duelo está y va a estar. Y yo no quiero que se quite, porque si me quitas esto, me quitas también el amor que siento por ella. Buenas, Carmen, ¿cómo estás? Feliz de ¿Feliz? estar aquí. Amén, amén. Muy contenta. Primero que nada, bienvenida por venir a Sin Filtro, a estas conversaciones donde hemos venido hablando con todo tipo de personas, jóvenes, y han abierto su corazón y sé que sirve para muchas cosas, sobre todo esos corazones que están en la búsqueda y sea cual sea nuestra situación, drogas, vicios, alguna pérdida, siempre todo esto, cómo el Señor nos va transformando para acercarnos a Él. Entonces, sí. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Amén. Primero que nada, quiero que si te puedes presentar quién es Carmen y un poquito de tu historia antes de comenzar, porque mi gente se viene con todo ahorita. No quiero revelar nada, pero me gustaría que Carmen se presente y digas un poquito de ti. Sí, bueno, mi nombre es Carmen Garza. Soy hija amada por Dios. Amén. Y bueno, vengo a contar un poquito de mi historia, a dar testimonio de lo que ha sido, pues cómo ha obrado Dios en mi vida, en circunstancias, bueno, a lo largo de toda mi vida, porque siento que Él nos va preparando desde siempre para pues llevar a cabo sus planes, el Dios que cumple sus promesas y Él nos ha prometido que no nos va a hacer pasar por nada para lo que no nos haya preparado previamente. Soy mamá de 2 tesoros, Carmela, la mayor, mi hija que está en el cielo, falleció hace 2 años. Tendría en este momento, bueno, falleció con 15 años, casi 16. Y Pedro, el menor, que tiene actualmente 10 años, casi cumple 11. Somos venezolanos. Sí. ¿No se nota? ¿No? No sabía. Pensé que era... Soy maracucha. Y tenemos viviendo aquí aproximadamente 4 años, creo. Y aparte, pues un proceso de conversión en el que no dejamos de estar. No es un proceso lineal. Claro, es un caminar. Es un caminar. Pero sí que todo lo que ocurrió con mi hija, todo ese proceso se transitar por su enfermedad. Carmela falleció de cáncer, un cáncer súper agresivo. Sí, ha sido un proceso de conversión que arrancó, si se quiere, fuerte. Fue mi tumbada del caballo. Tú antes acabas de decir algo muy increíble, Carmen, sobre corazones en duelo, me encantó. Creo que muchas personas, sobre todo, no sé si se afincó más durante toda no, lo puedes poner durante la pandemia. Se me seca la garganta. Y con este tema que viene, necesitamos agua, gente. Necesitamos agua, un vinito, pero bueno. No. Sí. Mira, creo que durante la pandemia obviamente vivimos mucho más, o sea, esto de tantas personas que han perdido a sus seres queridos. Yo no sé si es por las redes sociales que uno lo ve como más palpable, más cercano. Y cómo uno... Mi pregunta es acá, porque yo vi un live que tú hiciste con Andrea Sánchez, mi otra amiga de Manuel para enamorarse. A mí me tocó mucho el ver cómo tú hablabas de todo este duelo, cómo tú has llevado todo lo de tu hija. Y dije, wow, qué increíble cuando una persona está caminando con el Señor, cómo lleva el duelo a cuando una persona está muy alejada. Obviamente el dolor siempre va a estar, no es que se te va a ir el dolor porque yo voy a misa, no. Exacto. Pero creo que la perspectiva o ese propósito, entonces tú antes de Carmen ya practicabas, ibas a misa o cómo era. Sí, o sea, yo creo que para hablar del proceso, claro, cada duelo es distinto, ¿no? Y siento que igual es así como obra Dios en la vida de cada uno, como si fuésemos el único. Y hay que confiar que Él tiene un plan para cada uno, ¿no? No quiero que nadie primero piense, número uno, no soy experta en duelo, ni mucho menos, solamente puedo hablar de la experiencia que yo he tenido de cómo Papá Dios ha obrado en mi vida, pero yo tuve la bendición que desde niña, sí nací en un hogar donde la prioridad era transmitirnos la fe. Yo, sabes, no puedo decir que no sabía cuál es, yo tenía mi cajita de herramientas, pero digamos que en mi casa tuve desde niña
mi primera experiencia con el duelo no fue directa, fue lo que me contaba mi mamá que ella experimentó, porque desde muy jovencita le tocó vivir pues, el duelo más duro bueno, no el más duro, ninguno es más duro que otro. Yo creo que todos son pues así tan únicos como es el amor por esa persona, ¿no? Pero sí, una experiencia muy fuerte donde ella perdió a sus padres y a su hermana mayor en un accidente de avión de una forma súper traumática, muy distinto a lo que yo pude experimentar. Pero claro, esto todo yo lo escuché, tal vez, no sé, tendría 5 años, 6 años, cuando yo recuerdo por primera vez haber escuchado esta historia, a pesar de que mi mamá se pasó toda la vida como protegiéndonos de no vivir con miedo, tú lo vas absorbiendo desde la edad que tienes y desde las capacidades que tienes. Entonces yo desde niña recuerdo haberle tenido un temor especial al duelo. Y sabía que la vida no era color de rosa, sabía que si mi mamá había tenido esa experiencia, alguna experiencia dura venía para mí. O sea, yo me pasé toda la vida como esperando que algo muy duro me pasara, pero yo decía, lo que naturalmente tú te esperas es, bueno, mis papás que son mayores que yo o mis abuelos los voy a perder. Y sí perdí a mi abuelito siendo adolescente, pero no lo veía a diario, no era tampoco... y era como de forma, era lo natural, lo que tú esperas que pase en la vida. Como el proceso de la vida. El proceso natural de la vida. Esa fue tal vez como mi primera experiencia con el duelo. Y recuerdo que yo le preguntaba muchísimo a mi mamá porque yo la veía y decía, mi mamá, yo no digo que lo ha superado, yo la veía llorar a veces, aunque ella trataba de esconder. Sí, se escondía. Pero sé que la tiene que haber pasado muy duro. Y recuerdo haberle preguntado, y eso quedó grabado en mi corazón, dentro de esa cajita de herramientas que te digo que estaba allí, yo preguntarle, mami, ¿y esto? ¿Tú cómo fue que superaron esto? Porque un año antes había muerto mi abuelo de un infarto al corazón, o sea, y luego su hermana mayor y mi abuela. Súper duro. Súper duro, y siendo jóvenes, tenían 17, 19 años, mi tía y mi mamá. Y lo que yo recuerdo de ese momento, y fue lo que quedó grabado en mí, dice, mi amor, el Santo Rosario. Y en ese momento era un concepto abstracto, como es para muchos, hasta que te toca realmente agarrarte de lo que crees cuando sientes que cuando llega ese punto de quiebre que... Exactamente. Entonces yo siempre tuve todas las herramientas, no puedo decir que no. O sea, mi mamá, y creo que el mayor regalo que le podemos dar a los hijos es la fe. Porque a veces nos enfocamos en darles tantas cosas materiales, en que sean excelentes en los estudios, y sí, no es que no sea importante, pero mi hija falleció a los 15 años y fue brillante, fue inteligentísima, y no es que me arrepiento del tiempo que invertimos en eso, porque creo que igual esos dones que nos da Dios hay que, ¿sabes?, desarrollarlos, estamos en ese deber para realmente poder luego ponerlos al servicio de forma eficiente. Pero nos enfocamos tanto en eso y olvidamos que es lo más importante. El regalo más grande que me ha dado mi mamá, mis padres, pero en particular mi mamá, ha sido la fe. Y qué lindo eso, porque yo creo que hoy en día yo no tengo hijos, ni estoy casada, ni mucho menos lo veo así venir ahora, pero que lo que dices, le dan a los hijos tantas cosas y no le dan lo principal, pero porque nos creemos eternos, Carmen. Vivimos nos creemos muy, muy eternos. Aquí entrando en lo bueno, hace poco yo perdí a un primo mío de 21 años, se cayó de un piso 12 y fue muy trágico. Y cuando yo estaba en ese funeral donde habían puros niños de la universidad y ellos sentían así como que, ¿qué? Yo pensé que, claro, porque uno a esa edad piensa que es eterno y uno como papá también, si no estás en ese camino, te crees eterno, que vas a vivir toda la vida y que escuchas esas historias por allá lejos, pero que nunca te va a pasar a ti. Entonces, cuando yo me imagino tú recibes esa llamada o vas a ese médico, Carmela, ¿cómo es cuando se empieza a sentir mal que tú dices? Sí, teníamos 2 meses aquí o algo así, el Día de las Madres, al día siguiente, o sea, ponte que yo me vine en marzo o algo así, en mayo, marzo, abril, mayo, el día después del Día de las Madres, Carmela empieza con un dolor. A todas estas, mi vocación, o sea, si se quiere, yo amo el arte, amo el flamenco, amo la danza, pero mi vocación siempre fue ser madre. O sea, desde muy niña lo primero que recuerdo, el primer deseo, lo más constante en mi vida ha sido ese deseo de ser madre. Y pues Carmela nació una niña
que yo desde siempre sentí que tenía una misión especial, una niña maravillosa que con un don, que algo, tú veías algo en ella y yo decía, será yo solo que soy su madre, que la amo con locura y yo no puedo ser objetiva, pero es como que si, no es porque sea mi hija, pero era como que no puede ser Carmela, porque tú dices, pero si es que es tan dulce, es tan, en fin. Y yo decía, no, esto, o sea, cuando me enteré de la noticia, yo creo que siempre era como, no, ya vas a ver lo que va a hacer Dios, porque es que esto no puede ser. O sea, un poco en negación. No te sé decir, yo en ese momento ni pensaba. Yo solo oraba por una solución porque teníamos... Ella se empieza a sentir mal y ella ahí empieza a sentir un dolor y bueno, pasamos, no sé, mes y medio o algo así, como estábamos recién llegados, no teníamos seguro médico, yo ni siquiera había llevado a un pediatra, estábamos literal viendo cómo aruñábamos, cómo llega todo el mundo aquí tratando de sobrevivir. Y muy perdidos en ese sentido, yo no la había llevado a un pediatra todavía y sabía que había un protocolo que seguir. Entonces lo primero que se me ocurrió fue llevarla a un quiropráctico, o sea que pasamos un periodo de tiempo en el que estábamos un poco perdidos, si se quiere, con el tema del diagnóstico. Finalmente, cuando tenemos el diagnóstico, lo primero que pasa por mi mente, ese día llegó Juan, mi esposo, aquí a Estados Unidos. Y él sabía que estábamos en el tema de la búsqueda y que ese día teníamos la tomografía. Gracias a pues, muchos amigos que nos ayudaron porque no teníamos dinero. Y bueno, nos enteramos de esa noticia. Por supuesto, estás en modo piloto automático, es resolver, qué puedo resolver, y evidentemente enseguida lo primero que haces es aferrarte al Santo Rosario, por más que yo tenía mucho rato, como te digo, en búsqueda de otras espiritualidades y otras cosas que no me llevaron a nada. A la hora de la chiquita, el Santo Rosario, o sea, era como que, ¿qué? ¿Por dónde voy a agarrar? Con esta pata hinchada, como dicen, ¿no? ¿Por dónde voy a agarrar? Fue literal saber inmediatamente dónde está mi caja de herramientas, para que la tenía olvidadísima, ¿no? Pero no quiere decir que, que allí fue, o sea, el proceso de conversión fue a lo largo de los 2 años. Pero ahí comenzó todo, fue, Señor, resuelve esta situación, nosotros no tenemos por dónde agarrar, o sea, no tenemos seguro médico, ¿qué hacemos? Y Dios nos abrió todas las puertas, llegamos a San Jude, que nos atendieron a Carmela como una princesa, y le dieron todo lo que ella necesitó. ¿Qué edad tenía Carmela cuando le... 13 años, cuando le diagnosticaron. Recién llegada aquí, como que adaptándose a una nueva vida. A ella siempre le costaron los cambios, era una niña que yo siento que... ¿sabes? Percibía todo y guardaba en su interior muchas cosas que yo creo que no expresó. No sé el motivo, lo que sí sé, y lo leí en estos días y me hizo bien, y es parte de los consuelos que nos da Dios, y no me quiero quedar como en la historia previa, y sé que el tiempo es cuenta. Hay muchas cosas que quisiera contar, pero sé que hoy el tema que nos toca es el duelo. Y siento que quiero dar un mensaje de esperanza en que Dios cumple sus promesas. Y yo soy testigo de eso. Y por más que mi proceso de conversión no necesariamente siempre estoy en el mismo lugar, mi proceso, o sea, al principio fue una negociación con Papá Dios. Era como, yo voy a rezar, o sea, yo voy a tener una conversión. Papá Dios, yo voy a transformar mi vida, yo voy a tener una confesión profunda, yo quiero que tú transformes mi alma, pero yo te doy esto y ¿qué me das tú? No puede ser que Carmela se me vaya a ir. Y yo estaba en negación, yo, o sea, esto no va a pasar. O sea, era como que, ok, vamos a vivir todo este proceso, pero Carmela no, o sea, yo le decía, mi amor, tú de cáncer no vas a morir. Como si yo fuera quién, somos criaturas, no sabemos cuál es el plan del Señor. Y yo pasé gran parte de todo ese proceso de su enfermedad en negociación, en modo negociación, ¿ok? Entonces sí, agarraba el Santo Rosario, pero no te estoy diciendo que era para, Señor, transforma mi corazón o ayúdame a aceptar tu voluntad, que eso vino mucho después. Sí. Al principio yo voy a rezar 40,000 rosarios, yo voy a ir a misa diaria, pero a ver qué me das tú. Y entonces las promesas del Santo Rosario. ¿Y qué es lo que pasa al principio cuando uno tiene una fe que es como si se quiere ingenua o pues como no sé qué término y Carmen, ponerle. Yo creo que también está es la naturaleza del ser humano como ese instinto de supervivencia, ¿no? O sea, y al momento le llega una noticia y uno
quiere la supervivencia, sobrevivir, y más si es el hijo o familiar de uno creo que es parte de la naturaleza que uno no... Yo creo que solo los santos, quizás, o ni siquiera es que uno decir, no, yo voy a rezar eso y sé que todo ahí, no creo que nadie llegara a ese nivel de sabiduría cuando uno lo vive tan cerquita. Yo creo que igual era parte del plan de Dios. Yo no podía llegar a decir amén. Y es parte también de lo que decía cuando quiero transmitir un mensaje de esperanza. Yo tuve, y le doy gracias infinitas a Dios, pero yo creo que Él me conoce, más que, o sea, me conoce, me creó, me ama, y sabía lo que yo podía tolerar. O sea, el amor por mi hija que sigue allí, y en esa medida... Creo que en esa medida el duelo está y va a estar. Y yo no quiero que se quite, porque si me quitas esto, me quitas también el amor que siento por ella. Y creo que parte del duelo es todo eso que no pude decirle en vida, todas esas cosas que quise hacer, esos proyectos que teníamos. Y o sea, la medida del duelo es el amor que sientes por esa persona, y eso es eterno. Decías ahorita que si me quitan esto, siento que lo olvido, y solo para agregar una cosa, Carmen, mi papá falleció hace poco, y el duelo uno no sabe cómo es, arriba, abajo, o sea, tú no sabes, pero hay días que yo a veces me encontraba en que yo no lloro, y yo pongo música de Luis Miguel para llorar, porque a él le gustaba Luis Miguel, su cantante favorito, me encanta. Y lloro porque digo, no me estoy acordando de ti, y entro, o sea, como que no, que soy más, no sé. Maneja culpabilidad. Sí, a veces, y obviamente la gente podrá decir, no, es que Irán, esto, aquello, pero cuando uno lo vive, uno es como un niño, Carmen, uno... Sí. Yo creo que es o sea, a ver, va a sonar a disparate, pero es un dolor precioso, es un dolor que a veces es oscuro, creo que es cambiante, y es oscuro muchas veces cuando no estamos cerquita de Dios, es muy oscuro, y es un hueco que no le vemos salida. Y es algo que como que nos queremos quitar de encima, y cuándo se va a acabar esto, no sé, o sea, creo que hay que aprender a cargar con ese dolor, mantener esa herida limpiecita. Y yo no me puedo imaginar, no puedo hablar de otra experiencia que no sea el duelo vivido con Jesús, porque así es como lo he vivido y es de lo que yo puedo hablar. Te decía antes que yo siento que Dios me había preparado desde el principio de mi vida para esto, ¿no? Y no puedo hablar de otra experiencia que no sea la mía, pero sí quiero decir que Él tiene un plan. Quiero decir que Él no nos va a dar nada que no tenga un propósito. Quien haya tenido que vivir una experiencia diferente a la mía, donde yo tuve ese proceso de aceptación. O sea, Él me llevó de la negación al amén. Y con ese amén viene una fortaleza que no viene de ti. Es que la gente a veces me mira y me dice, es que te admiro tanto. Y yo digo, no, es que no soy yo. Y suena como, tiene un chifle esta persona, y no es que sea una persona fanática, y ahora no puedes hablar sino, no, ahora no puedo hablar sino desde eso, porque Él fue mi gran amigo, porque yo pude vivir, no me desamparó ni un solo segundo durante todo mi proceso, con todo y lo chavetada que estaba al principio. ¿Y cómo fue esa transformación, Carmen? Volviendo un poquito, porque fueron 2 años... Lo que te hablaba, que al principio era una negociación. Fueron 2 años, una transacción. para la gente que no sepa, fueron 2 años que Carmela estuvo en ese proceso, que obviamente uno se fue deteriorando. Entonces, ¿cómo fue ese arco en el que tú dices, ok, creo que esto va a pasar? Como tú decías, creo que en lenguaje no va el milagro por acá, el milagro es otro más allá, profundo para toda nuestra familia, esa salvación, pero bueno, de ahí a entender eso. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo ese punto en el que tú dices, como la gravedad hasta aquí llega y cae la pelota y dices, tengo que empezar a aceptar, que también es otro dolor, pero ¿cómo en ese momento sentir paz o cómo? Bueno, como te digo, fue un proceso muy largo que es difícil de resumir. Lo que sí puedo decir es que como que estuvo seccionado en 2 partes desde que nos enteramos del diagnóstico. Luego pasamos por un proceso donde éramos nuevos en todo esto. Todo el mundo oncológico es como todo un universo nuevo, ¿no? Y cuando empezó a pasar lo de la pandemia, yo decía, nosotros tenemos en este plan todos estos meses, porque te sientes en una sala de espera constante.
donde nunca hay una buena noticia, por lo menos en nuestro caso no la hubo, era como, bueno, mantenerla, ¿no? Carmela nunca reaccionó bien a la quimioterapia, entonces ella le tuvieron que, ella... Al principio le salvaron su pierna, Carmela tenía osteosarcoma y comenzó en la cadera, entonces en la primera parte del proceso le intentaron las drogas más fuertes, no le hicieron efecto, le quitaron el tumor y le pusieron como una especie de prótesis interna, si se quiere. Ella estuvo como aprendiendo a caminar con su pierna nueva, salió en remisión, lo que quiere decir que no había registro de la enfermedad en su cuerpo, pero nunca te dan, evidentemente, está ese proceso donde todo el mundo está pues esperando, pero los doctores sabían que no había buen pronóstico porque ella no había reaccionado bien a el tumor no se había reducido. Entonces son cosas que vas aprendiendo luego con el tiempo. Entonces, si se quiere, en esa primera parte, como había esa esperanza todavía, yo decía, el Señor nos está haciendo el milagro. No había realmente una transformación, si se quiere, en mi corazón. No había esa entrega total. Yo seguía atada a muchas cosas y de hecho regresamos aquí a Miami, estuvimos aquí unos meses. Y yo no creo que yo era... No, tenía mucho miedo. Yo en esa etapa fue muy oscura, esa etapa de mi vida. Yo tenía pensamientos horribles. Yo creo que Dios no había todavía realmente obrado en mi corazón como lo que pasó después cuando ella recayó. Después de su recaída, fue realmente en el momento donde yo dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Esto parece que no tiene salida. Creo que más tarde o más temprano esto va a ser. Y sin embargo, todavía a mí los doctores me decían las cosas. Mi esposo lloraba y yo, pero así. Y yo no entendía por qué, era que yo no estaba lista para aceptar nada. Yo era, ustedes no saben cómo va a obrar Dios, ustedes no tienen la última palabra. Y era lo que les quería decir, ustedes no son dioses. O sea, que vengan aquí con esto de que esto es lo que va a pasar, a mí no me vengan a hablar de tiempo, a mí no me vengan a hablar, no lo podía, estaba en negación. Y yo... Después de esa etapa de negociación, yo creo que a pesar de esa negociación, igual Dios iba obrando en mi corazón, pero tenía el corazón endurecido, pana. Yo estaba muy metida, tenía muchas ganas de mundo, muchas ganas de las cosas de aquí. ¿Qué sed de cielo? Eso me lo regaló mi hija, la sed de cielo. Entonces es un regalo, porque yo estaba inmersa en mi realización personal, en taca, sí, mi proyecto de familia, mis hijos, pero mi corazón estaba muy endurecido. A papá Dios le tomó su tiempo y me tomó a mí mi rato de estar allí meditando frente al Santísimo. O sea, yo sabía como en el fondo de mi corazón tienes que empezar a preparar a tu hija para lo que viene. Pero eso estaba por allá, porque decir eso es... Se puso la piel. Aceptarlo, ¿no? Y yo estaba también en mi proceso de vamos con todo, vamos a intentar lo que fuera. Si la medicina no puede ayudarnos, vamos con medicina natural. Y que aquí quiero hacer una pausa porque me lo advirtió en su momento un sacerdote. Me dijo, ten mucho cuidado con todo lo que se te va a empezar a presentar. Y yo... él no me lo quería decir tan directo porque no quería herirme, sabía que yo no estaba lista para algunas palabras, pero me decía, te van a tocar la puerta distintos métodos, distintas maneras en las que te van a ofrecer una sanación para tu hija. Ojo a lo que le dices que sí. Y en esta misma medida quiero decir que también en el momento del duelo nos van a tocar la puerta y vamos a ver, nosotros somos quienes tenemos la llave para ver a quién dejamos entrar y qué es lo que nos va a consolar. ¿Y dónde vamos a encontrar consuelo? Porque cuando tienes una experiencia de sufrimiento, está la voz de Dios, que junto a la oración yo pienso que este sufrimiento puede ser camino de salvación. O está lo otro que es camino a la desesperación. Claro, porque al final esto todo es como una batalla espiritual. Es una batalla. El mal siempre va a estar ahí, o sea, no importa, o sea, que ya te ves sufriendo, igual sigue ahí. Es el mejor momento para ir a por ti. Y claro, este sacerdote te dice esto y tú empiezas como ya a decir, bueno. A estar alerta, porque yo desde ese momento empecé a sentir que mi misión era... preparar. Y ser la guardiana del alma de mi hija. Yo dije, wow, esta alma es un tesoro, además que no es porque sea mi hija, pero es que es un tesoro de alma, un tesoro de alma. Y decía, al final, sobre todo, pasaban cosas muy sencillas, pero como que, por ejemplo, alguien llegaba y le ofrecía leerle las cartas, ¿no? Y yo andaba como un
como una leona. Yo decía, esta alma preciosa nadie la va a corromper, y hasta el final, y de hecho en el lecho de su muerte y en plena agonía, yo no podía parar de rezar la oración de San Miguel Arcángel, de forma compulsiva, que luego lo entendí. Yo decía, ¿por qué no puedo rezar el rosario? No podía rezar ni un Padre Nuestro ni una María, era la oración de San Miguel Arcángel una y otra vez, hasta que llegó el sacerdote. Gracias a Dios que pues pudo acompañarnos y pude rezar con él la Divina Misericordia, la coronilla, y ya fue como que logré soltar. Pero durante ese proceso de al principio yo decía, y luego entendí, conversando también con sacerdotes, conversando con mi tía, que también es una mujer de fe, y me decía, mi amor, esto es una de esas comprobaciones, de esas maneras de Dios de decirnos, esto es una batalla espiritual hasta el final. Y más un alma preciosa, así jovencita, y papá Dios se la llevó pura. Carmela no tuvo ni novio. Y cuando tú dices preparar a tu hija en todo eso, ¿cómo fue? Yo sé que el tiempo nos queda un poco corto, pero es que hay tantas cosas, mi gente, que uno no sabe. Y yo escuchando esta historia no sé ni qué decir. Estoy aquí solo como, wow. Pero, ¿cómo es eso de que hay mucha gente que ha escrito que está pasando también con hijos con cáncer? Porque lo he leído en Manual para enamorarse. Y ¿cómo es eso de preparar, o sea, el diálogo entre Carmen y tú? ¿Cómo? Sí, o sea, Carmela también, a ver, siempre igual fue una niña que yo intenté darle las herramientas, pero no le daba el ejemplo en muchas cosas. Pero ella tenía su cajita de herramientas, sin embargo, no era una niña de estar rezando constantemente, pero era una niña muy espiritual. Entonces, ella me veía que yo literal dije, esto es agarrarle la mano a la Virgen María, o sea, yo no soltaba el rosario. Te podrás imaginar que nosotros pasábamos todo el rato en el hospital, entonces era de una cita a otra recibiéndome la noticia, viéndole la carita, ver aparte ese cuerpo que, sabes, que se formó en tu vientre, y además que amaste esos piecitos que besaste con tanto amor, y ver cómo su cuerpo poco a poco iba dejando esta vida, porque ese es el tema del cáncer, que tú, o sea, puedes ver cómo ese cuerpo poquito a poco ya se va siendo incapaz de sujetar su alma, o sea, y es muy duro, ¿no? Yo nunca tuve que tomar ningún ansiolítico ni nada. El ansiolítico era tener el rosario y rezarlo de forma casi compulsiva. Ahí tenía 50 pastillas. Sí, exacto. Era mi manera. Entonces, claro, yo sé que ella me veía, ella como buena adolescente, lo que quería era estar conectada con sus amigas aquí de Maracaibo, y entonces ella todo el tiempo chateaba, estaba en TikTok, ella seguía en su adolescencia y en su tema. Carmela estuvo apegada a la vida hasta el final, hasta el último día estaba haciendo planes. O sea, ella no tampoco estaba lista en ese sentido, pero si se quiere, yo, como te digo, era la manera como yo podía con el día a día, la misa diaria, la Eucaristía diaria, ese estar frente a Jesús crucificado y entender que yo tenía en casa un Cristo, si se quiere, ¿no? Y que fue entender muchas cosas que es muy difícil expresar en un solo momento, porque Dios nos habla al alma de maneras en las que es difícil ponerlo en palabras, pero yo he podido sentir su abrazo, su consuelo, lo que es la oración de intercesión, tantas personas que oraron por nosotros, y yo sentía como un baño de gracia de los momentos de angustia mientras le amputaba la pierna a mi hija. Yo decía, ¿de dónde viene esta paz? ¿De dónde viene esto? Que es, o sea, como si literal me bañaron y todo va a estar bien. Carmen, pero no te respondí tu pregunta. Sí, pero no, pero tengo esa pregunta, y que mucha gente siempre que han vivido duelos recientes, y sobre todo duelos de que se te muere un hijo, y sobre todo un hijo joven, ¿no? Que tenía mucho por delante, y la gente que entra, pero ¿por qué Dios me lo quitó? Tú que has visto ya, o has sentido el Papá Dios te ha regalado esa gracia de todo esto, y hemos tenido que resumir mucho, mi gente, pero la gente dice, ¿por qué el Señor me lo quitó? Y entras en esa negación. ¿Cómo dar esa palabra de aliento? Tú que lo has vivido en carne propia, porque una cosa es que me digan, Nairán, es que tú vienes y dices, y tú no sabes, pero... Sí, nosotros somos criaturas, y por eso Dios es Dios, y nosotros no tenemos la perspectiva completa. Para nosotros que vivimos en este mundo, y Él no nos va a pedir otra cosa, porque es lo que palpamos, sentimos, llamamos con corazón humano, estamos viviendo una experiencia humana.
pero él tiene la perspectiva completa. Nadie vive un segundo más de lo que le corresponde ni un segundo menos. Carmela no dejó de vivir nada. Dejó de vivir según mis planes, mis sueños y según mi corazón humano y según mis conocimientos. Pero todo lo que viene después, eso es lo que hace diferente vivir el proceso con fe o sin fe. Es que la certeza de que la voy a volver a ver, la certeza de que ella cumplió misión. Y suena disparate una vez más. Yo puedo entender que a muchas personas les parezca disparate y no lo digo de la boca para afuera. Son los consuelos que aparte papá Dios me da. Yo después de que Carmela falleció al día siguiente, la angustia que tenía, no tengo palabras para describirla. Decía, yo no me voy a poder parar de la cama. Y me llama mi hermana y no me había parado de la cama. Estábamos literal, mi esposo, mi hijo y yo, nos habíamos quedado dormidos rezando el rosario para poder dormir. Y yo cuando abro los ojos y siento esa angustia horrible porque me quedé con esa sensación de mi hija sufriendo y ya llega un punto en que tú como madre no puedes más, o sea, es que yo no la puedo ver sufrir más y al quedarme dormida y levantarme me quedé con esa sensación de ella sufriendo y yo, Señor, tú me has prometido que tú me vas a dar la fortaleza para seguir adelante. Yo necesito saber que ella está bien, que ella no está sufriendo más, que está contigo. Y entonces me llama mi hermana y me dice, el padre Juan Carlos, que fue quien nos acompañó durante esas últimas horas y quien había orado mucho por ella, está ahorita celebrando la Eucaristía por Carmela. Eran las 8 de la mañana o algo así. Y me dice, la puedes ver por YouTube porque claro, todas estaban transmitiendo por el tema de la pandemia. Y yo, bueno, yo empiezo a escuchar, tal, ahí todavía acostada en la cama, no me podía ni parar, era como que no tenía norte. Y el evangelio era el de las bienaventuranzas. Wow. Entonces, cuando él lee la frase, o sea, cuando está leyendo el evangelio y dice la bienaventuranza de bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Yo sentí que esa era la confirmación, o sea, era lo que yo necesitaba escuchar, ¿entiendes? Y son cosas que tú dices, bueno, es lo que quisiste, no. Porque en el corazón de madre supe, tu hija, un corazón limpio, noble, lo que te digo, no tenía malicia. Y el corazón reconoce, nuestra razón humana no, pero el corazón reconoce la verdad. Y cuando nos llegan esos mensajes de Dios, no hay duda, es certeza. Exacto. Yo quiero decir que yo tampoco soy una persona que anda con la Biblia, no sé ninguna cita bíblica. Me traje la Biblia porque... Para la foto, Carmen, para la foto. No, porque es una de las cosas que tú dices, o sea, yo no puedo asegurar, no puedo decir que el camino de nadie va a ser parecido al mío, porque Dios es así de maravilloso, creativo y único, y nos toca el corazón a cada uno como necesitamos. Pero sin duda que en la palabra están todas las respuestas. Para esa pregunta justo que me hacías, que decías, Carmela tan joven, es una de las cosas que evidentemente más cuesta a mi esposo, a todos, ¿no? Y yo cuando ya pues en los días en los que estábamos preparando la Eucaristía de cuerpo presente y yo iba preparando cada detalle como si estuviera preparando la boda de mi hija, o sea, era esa sensación. Y yo quise que todos los hombres de la familia la llevaran por el altar, hacia el altar. Ajá. Y yo sentía que era como la novia que le estaban entregando a Jesús, porque wow. Carmela no tuvo ni su primer beso, ella le tomó su tiempo, como se vino de 13 años, todavía estaba empezando a aceptar que ya el grupo no era solo de niñas, que era de niñas y niños, y que bueno, que ella era tímida, entonces le costaba pues eso, ¿no? Entonces no tuvo ninguna relación pues con ningún niño, y me imagino que tendría ilusiones. En algún punto me dijo, mami, nunca me dieron no me he dado nunca mi primer beso, en algún punto cuando lloraba decía. O sea, yo preparé esta Eucaristía con todo el amor y le dije, Señor, pon las lecturas que de alguna manera nos van a ayudar, nos van a dar norte, guía. Y la primera que encontré, yo les quiero leer un pedacito, si me permite. Claro que sí, Carmen. Es la respuesta que yo sentía que necesitaba. Sí. Listo. Como te digo, esta fue fue mi primera opción, fue lo primero que encontré. Cuando dije, Señor, pon la lectura que nos va a ayudar a todos a comprender. Y es de sabiduría, del libro de sabiduría, y se llama, o sea, dice la muerte del justo, la muerte prematura del justo. El justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso, pues la ancianidad venerable no consiste en la larga vida, ni se mide por los años, que las canas del hombre son la prudencia, y la edad avanzada, una vida intachable. Fue amado porque agradaba a Dios. Fue trasladado porque vivía entre pecadores. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia.
o el engaño sedujera su alma. Pues la fascinación del mal ensombrece el bien, y el frenesí del deseo pervierte el espíritu ingenuo. Madurando, en poco tiempo completó una larga vida, y como su alma era agradable al Señor, se apresuró a escapar de la maldad. La gente lo ve y no lo entiende. No les cabe esto en la cabeza, que la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos, y su salvación a sus santos. ¿Qué te parece? Y esta es toda la consolación que yo necesito. Yo regreso a esta lectura cada vez que puedo, y así es la palabra de Dios, y está rica de los consuelos si los buscamos. Ya depende de nosotros también cómo queremos vivir, si queremos vivir como una antesala al cielo, porque lo podemos hacer. Podemos vivir en paz a pesar de tener un dolor que te desgarra el alma, y que yo no te voy a decir que yo todos los días estoy como una campana. He llorado lo que no te puedo ni contar. He pasado por ese proceso también que comentas de no poder llorar. Yo al principio sentía, Señor, me tienes anestesiada. Yo decía, es que pareceré loca porque no puedo llorar. Y me sentía como a veces me sentía como si fuera una represa, y decía, lo que se abre una grieta, aquello. Yo creo que hay que respetar no adelantarse a nada. O sea, todo va a venir, y va a venir de una manera única, porque cada amor es único. Y hay que ir pasando por esas etapas. Siento que la ayuda psicológica es importante. Yo no la busqué ni la procuré al principio. Al principio tenía una luna de miel tal con Papá Dios, estaba en un retiro espiritual. Gracias a Dios tuve esa bendición, y mi esposo también lo quiso así. Me dijo, mi amor, tú tranquila, o sea, date el tiempo que necesites para comenzar a trabajar o lo que sea. Yo no era capaz, evidentemente. Y tuve, si se quiere, unos buenos 6, 7 meses de luna de miel con el Señor, de estar ahí frente al Santísimo, leyendo la Biblia, recibiendo la Eucaristía, rezando el rosario, conversando con Él. Ahí era donde yo sentía que podía agarrar la fortaleza para seguir. Pero no ha sido un proceso lineal, o sea, he pasado por mis etapas. Estoy, si se quiere, ahorita como viviendo lo que te decía, como ese equilibrio entre, voy a poco retomar las cosas del mundo, porque sigo transitando en este mundo, solo que ahora Carmela me regaló esa sed de cielo. Sí tengo sed de cielo, no te puedo negar. O sea, el otro día agarré un avión y veía las nubes y le decía, Señor, si tú me llevas en este momento. Pero pienso en mi hijo. Tengo un hijo que todavía me mantiene aquí aferrada a la tierra, y al que tampoco le puedo dar un mensaje de no se ha acabado el mundo. Yo tengo, y tampoco quiero que el Señor me lleve todavía, porque hay mucho proceso todavía de conversión que tiene que ocurrir en mi corazón, que no, o sea, yo todavía estoy apegada a las cosas de la tierra, y es Él quien decide cómo va a actuar en mi alma en el tiempo que me quede aquí. Pero hay algo que en todo lo que has dicho he ido recopilando, y solo me llega hasta el corazón. Cuando yo hice el retiro de Maús, Carmen, yo estuve en un proceso, mucha gente sabe mi historia de vicios, pero una de las cosas, y quizás no sé si lo he comentado en algún video, pero lo sentí para comentarlo acá. A mí, yo sentí algo que me dijo, la siguiente eres tú, porque ya yo había una sobredosis y todo. Entonces algo me dijo, la siguiente eres tú. No hay más oportunidades ya, porque había terminado muchas veces en la clínica. O sea, la siguiente que te vas a morir eres tú, Airán, si sigues así. Y eso me entró obviamente un cambio, bueno, todo un proceso, pero también fue comprender de que hay otra vida, Irán. O sea, hay otra vida. Eso me dio una certeza de que hay algo más allá, y me entró esas ganas de saber. Claro, en ese momento no sabía mucho, pero empecé a investigar, empecé a buscar, y cada vez era como que, wow, sí hay otra vida, y esto solo, como tú dijiste, una sala de espera, un tiempo de paso, y a veces nos aferramos tanto. Es que no hay que aferrarse ni siquiera a la vida. O sea, somos prestados. La vida es prestada, y somos un instante. Somos peregrinos. Peregrinos, forasteros, como le digo yo, y los hijos y todos los padres, todos son prestados, y obviamente hay un dolor porque uno se encariña con la persona, pero tú, que el Señor te ha regalado esa gracia de entender, me voy a volver a encontrar con ella. Y eso te llena de decir, ¿sabes qué? Quiero seguir. Es más, te da más ganas de acercarte y buscar esa perfección para en verdad llegar a ese cielo y encontrarnos de nuevo, el saber que hay un intercesor ahorita por ti orando, de que esto no solo convirtió así a ti, sino a toda tu familia. El Señor, muchas veces la gente pregunta, ¿pero por qué? Porque permite yo sé que la muerte de Carmen ha convertido a
tantos corazones, porque el Señor nos quiere es allá arriba. O sea, Sin donde duda. el Señor de Estamos verdad hechos nos para quiere la eternidad. es en la eternidad. Él quiere vivir totalmente con todos sus Sin hijos duda. en la eternidad y quizás se lleva a un alma para salvar a toda una nación. Y eso es lo que yo le decía a esta tía mía cuando Sí. Alexis muere a los 21 años. Antes que su alma se corrompa, el Sí. Señor se las lleva. Y yo entiendo que es muy difícil entender esto, pero solo la gracia de Dios puede dar esa sabiduría que no es de este mundo. Y Así entender es. eso. Porque yo pienso que el sufrimiento trae un regalo también siempre con Claro. él. Cuando has vivido en una burbuja y no has experimentado cosas así tan duras y no te puedes ni imaginar que seas capaz de transitarlas. Porque no, yo jamás, o sea, me echan ese cuento a mí cuando tengo a mi hija recién nacida en los brazos, no te puedo creer que yo vaya a poder transitar por eso ni con paz ni nada. O sea, vuelta loca pegando gritos. Y lo que quiero decir es que el sufrimiento te abre los ojos a muchas cosas. Entonces, sí que ha tenido trascendencia, ya han ocurrido milagros y hemos tratado con nuestras limitaciones y haciendo pues lo mejor que hemos podido, pero transformar ese dolor, que no sea un dolor estéril. El dolor cuando es estéril, cuando te apegas a ese sufrimiento porque sí, o te apegas al duelo solo por el hecho de estar apegado al dolor y sin salida, porque es una opción. O sea, siempre puedes agarrar esa opción, siempre puedes buscar que sea destructivo, siempre puedes intentar adormecerlo con cuanta cosa hay en el mundo, que es lo que te ofrece el mundo, esa satisfacción inmediata para poder adormecer el dolor y seguir, o puedes entregárselo a Dios y decir, a ver, ¿qué vas a hacer con esto? O sea, ¿qué vas a sacar de esto? Porque tú me metiste en esta. Vi a ver cómo vas a encargarte. Y Él se encarga de irte guiando. Lo que te digo, no es un proceso lineal. Nosotros hay una fundación hermosa que existe porque Carmela era una niña con vocación de servicio y una fundación hermosa. Salen tantas cosas. Sí, y a lo que voy es que se puede sacar cosas muy hermosas en ese dolor. Yo pienso que el duelo es algo que no nos podemos quitar de encima, que es algo que no termina, pero y yo siento que en cierta forma yo he tenido la necesidad de hablar del duelo porque es un tema tabú, porque la gente no lo quiere escuchar y es parte de la vida. O sea, si estamos vivos, vamos o acompañar a una persona que está en duelo, que pana, eso es un arte. O sea, yo de verdad que a quienes me han acompañado, porque hay relaciones que se han acabado, hay amistades con las que me cuesta ahora, no sé por qué, es más fácil a veces tener amistades nuevas, otras se han transformado, pero la verdad es que es difícil, es un arte. La gente no sabe cómo acompañar a una persona. Tú le reflejas ese dolor y esa tristeza y lo que quieren muchas veces es como quitártelo de encima por amor, por buena intención, pero quien está en duelo necesita hablar de su duelo, necesita hablar de su ser querido. No es como que te voy a llegar porque te voy a preguntar acerca de tu papá, te voy a recordar que extrañas a tu papá. No, a mí no me tiene que recordar a Carmela. Yo soy madre, o sea, ella cambió de domicilio, está en el cielo, sí, pero sigo siendo su madre y me encanta que me hablen de ella y me encanta que me lleguen con anécdotas, me encanta que me hayas invitado porque no todo el mundo tiene pues deseos de escuchar hablar de esto y hablar del duelo es hablar de la vida. Hay algo, Carmen, que a mí me quedó cuando... Uno de esos días, como tú dices, que uno se pone a llorar. Yo me acuerdo que me fui al Santísimo aquí y empecé a llorar y les voy a ser muy franca. O sea, llega como creo que es 4 meses mi papá al duelo y entra como que el porqué, todo este tipo de cosas. Sí. Uy, y me llegó algo al corazón muy fuerte. Vamos a ver si lo intento explicar, si le sirve a alguien o lo que sea que me llegó. Y era como que la comunicación perfecta es la oración, ¿verdad? Porque si nosotros nos comunicamos con un Dios, es solo a través de la oración. Quiere decir que esa es la comunicación perfecta en toda la tierra, cielo, la oración. Y en el Santísimo algo me dijo a mi corazón, yo necesitaba que tú te comunicaras perfectamente con tu papá. Por eso lo llevo, porque es a través, o sea, no hay palabra en tierra que hubiese sido que sería o fuera, no sé ni cómo lo estoy diciendo, tan perfecta como la oración. Y como tú querías una comunicación, Aira, me decía, perfecta con tu papá, porque querías contarle todos tus planes, me lo tuve que llevar para que hubiera la perfección de comunicación. Mira, yo lloré y yo entendí como que, wow, ahora me comunico perfecto. O sea, ya, porque uno como ser humano siempre, viste, va a haber trabas, hablando, se enreda, mentiras o lo que fuera, pero yo quería esa perfección con tu papá y ahora te la di.
Claro, si lo vemos con ojos de mundo, Estás loca, loca. está loca, o sea, que váyanse ya, esta gente está loca, pero es que las cosas de Dios son una locura. Las cartas de San Pablo, cuando expresa sus cartas, dice, esto es una locura, y dice más de 10 veces la palabra locura, porque es una locura, y esa es la belleza. El pecado tranca esa comunicación con Dios. Entonces, no es que uno esté iluminado, no es que seas una gente avanzada espiritualmente, es que el Señor te llevó a un punto en el que necesitabas escucharlo y te llevó hasta ese nivel por amor, por más nada. O sea, todo lo que transcurre en nuestra vida, Él lo permite y nos da bendiciones y a veces nos permite tribulaciones en nuestra vida para que nosotros estemos en esa posición de humildad de Señor, no puedo sin ti, no puedo sin ti, Te llevaré al desierto te lleva al desierto. Entonces, y ahí te enamoraré. En ese punto tú limpias tu corazón y en estado de gracia, en estado de Señor, mi miseria, ¿qué hago con esto? No siempre tengo pureza de intención. Y tú de verdad de corazón le pides perdón y estás en estado de gracia, las cosas que ocurren y los consuelos que ocurren es que son inenarrables. O sea, como habla el espíritu, porque como habla el alma, que no tiene pues ese velo del mundo. Entonces uno puede sonar a fanático, pero es que no puedes vivir para todas esas personas que estén en duelo. Lo primero es ponerse en gracia de Dios. Totalmente. Lo primero es ponerse en gracia de Dios para que Él pueda dar ese tipo de consuelos que solo pueden venir de Él. O sea, ¿me puedes explicar cómo yo que nunca abro la Biblia y nunca estoy buscando? Nunca. Le pido eso, es solo pedir con humildad y con esa necesidad de Él. Y Él nos da, pero mucho más de lo que necesitamos para seguir adelante. Hubo una pregunta que me hiciste y no sé si me da chance de contestar. Tenemos 3 minutos y medio. Aquí vete con todo para ya ir cerrando, dale con todo. Tú me preguntaste que cómo era eso de que yo sentí que tenía que preparar el alma de Carmela. Si yo estaba en negación y te dije, el Señor me llevó de la negación al amén, fue porque yo seguí intentando cualquier cantidad de cosas, entre ellas jugos, frutas por un tubo, le quería poner todos los nutrientes que fuera a intentar cualquier cosa que sentía que podía ser alternativa a la... Y era tal ¿cómo se dice? Mi desesperación, que yo sentía que constantemente el Señor me estaba diciendo, porque yo estaba ahí mismo en oración, pero me decía, estás, o sea, lavando verduras como una loca, cuanta lechuga, tú no sabes, tenía los dedos pelados. Y yo decía, y sentía que Él me estaba hablando que lo que tenía que estar era a su lado, preparándola para lo que venía. Y hubo un momento previo a que Carmela falleciera, tal vez, no sé, un mes antes, ahorita tengo perdido un poquito la noción del tiempo, en que Carmela casi se nos va, estando en Memphis. ¿Ok? No como ella quería, ella estaba desesperada por estar aquí con su familia. Y ese momento, Carmela nos dijeron, en cualquier momento fallece, sus órganos estaban todos fallando, la temperatura de su cuerpo, o sea, tuvimos que llevarla de emergencia al hospital y ya nos habían dicho, prepárense porque esto va a pasar. Y activamos la oración, evidentemente muchos sacerdotes orando por ella. Carmelita no se me fue en ese momento, yo le dije al Señor, allí, Señor, no te la lleves ahorita, porque yo sé que yo estaba atribulada tratando de ver cuál es la cura, cuál es la alternativa. Déjame llevármela. Yo voy a soltar ya, o sea, vamos a soltar el tratamiento, vamos a soltar ya. Si lo que tú necesitas es un amén, yo te doy mi amén. A ver cómo es este proceso de ayudarla a despedirse, porque ella es adoración con su familia y su familia con ella, y el Señor me dio ese gran regalo. Carmela no se me fue en esa oportunidad. Para mí no fue tan fácil ese amén. Y llegamos aquí, nos dio chance de darle el regalo de que ella pudiera armar un cuarto nuevo, porque vivíamos en el hospital prácticamente, entonces ella tenía la ilusión, porque ella no se desapegaba de la vida, a lo que le quitaron su tubo y su cuestión, y enseguida empezó, vámonos para Miami, mami. Y le pudimos regalar su cuarto a su gusto, un cuarto de adolescente. Pues había ido de Venezuela con 13 años y no había tenido un cuarto de adolescente solo para ella. Pudimos regalarle un cuarto solo para ella. Los colores que ella eligió son los colores que ahora tiene la fundación. Sus colores preferidos, que son como los colores del cielo al atardecer. Son hermosos. Y yo creo que el Señor me fue llevando a donde Él sabía que yo podía tolerar, porque yo no hubiera podido sobrevivir de otra manera. Siento que no, capaz Él igual me hubiera rescatado, pero siento que Él sabía lo que podía pedirme. Y
me fue llevando hasta que yo, la noche que comenzó todo el proceso y cuando ya era evidente que Carmela iba a fallecer, que fue horas antes de que falleciera, o sea, haz de cuenta que estábamos viendo películas y comiendo pizza con su prima y mi hermana. Ella quería como una noche de chicas, quería que estuviéramos, o sea, que ella seguía haciendo planes, ilusionada. Claro. Y en ese, viendo películas, yo empiezo a ver desde la mañana, veía que ella estaba un poco falta de respiración y que ya me decía, mami, mantén el oxígeno, súbelo, y ya. Yo sentí en mi corazón, aquí vamos, como quien se monta en una montaña rusa y ve la caída que es evidente. Y yo le dije al oído, y se lo conté a Andrea ese día, que fue uno de los regalos más grandes y uno de los consuelos más grandes que el Señor me permitió decirle, mi amor, aquí vamos. No olvides ofrecerlo todo. Yo sabía que aquello tenía un valor impresionante. Yo decía, por la salvación de su alma y porque la voluntad de Dios se haga en todo esto para su gloria. Y yo después de que todo pasó, yo no podía, o sea, dentro de mi duelo, yo no podía dejar de alabar a Dios, porque sentía su mano en todo lo que estaba pasando, en todo lo que había pasado, y por doloroso que sigue siendo, lo que te digo, no hay un día que yo me haya quedado en la cama como que no puedo levantarme. Me he podido quedar por perezosa, pero no porque sienta que no tengo la fuerza. Estoy llena de esperanza, estoy llena de ilusión, sigo bailando, estoy en un proceso de ver cómo equilibro eso y cómo puedo volver al mundo si se quiere sin que el mundo me vuelva a conquistar el corazón, porque soy dura y porque fácilmente me enamoran cosas. Mira, yo no tengo palabras, Carmen. Más bien, muchísimas gracias. Sé que quedaron muchas cosas y yo quisiera preguntar más y hacer más. A la gente le pido disculpas, pero es que esto es un tema que sé que volveremos a hacer capaz una serie o algo para poder ir expresando, porque sin duda alguna hay mucho que tocó el corazón. Si mi corazón está así, que me quiero ir ahorita para el Santísimo, sé que mucha gente también, pero que no se me olvide, mencionaste lo de la fundación, si lo puedes decir aquí a cámara, cómo la gente se puede acercar y de qué se trata, dar un poquito más de explicación a la gente que esté viendo. Bueno, tenemos una página web, se llama www.carmelasheart.org. Hemos querido que la fundación se parezca mucho a ella, mantenerla joven, pero en realidad es un poco como la manera en que hemos querido o que Dios ha permitido que transformemos todo este dolor en un propósito. Y es llamar la atención a que la vida no es eterna, que en algún momento vamos a pasar a estar enfrente de Dios y con nuestras manitos a ver qué le vamos a llevar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de lo que nos queda de existencia? Entonces, bueno, ayudamos a niños en Venezuela. Gracias a que, bueno, ha sido un proceso donde la gente también nos ha apoyado y pueden leer la historia en la página web y enterarse un poquito más. Hay muchas maneras de donar, hay muchas cosas que hacer. La idea es como que desde lo que Dios nos dio, el talento que Dios nos dio, aquellas cosas maravillosas que nos regaló, cómo podemos ponerlas al servicio con actos pequeños de amor que pues hagan que la vida de otras personas sea más llevadera. Amén, qué belleza. Yo no tengo, voy a llorar, pero de felicidad de todas estas cosas. Amén, amén. Carmen, muchísimas gracias. Ya saben, ahí yo les voy a poner la página y el Instagram también y todo, para que la gente pueda comunicarse contigo. Carmela's Heart es el nombre de la fundación. Toda su información y muchísimas gracias, Carmen. Estoy a la orden por para esta quien historia quiera. Tan espectacular, y que eso, que se puedan conectar. Voy a poner tu Instagram también si quieren hablar o lo que sea. Mi Instagram es Carmen Flamenca. Y sí, cualquier persona que de alguna manera, como les digo, no soy experta del duelo ni muchísimo menos, pero con todo amor acompañar. Pero tienes una historia que contar y esa historia vale oro. Al Señor, todos tenemos una historia y yo creo que vivimos una película. En este caso tú eres aquí la actriz, el Señor el director. Entonces, bueno, sirve algo nuestra historia. Hay que contarla. Sí. Ya los dejo porque va 1 hora y media, 1 hora y 10 minutos, así que amén. Gracias a todos.